Algunas veces nos encontramos con circuitos muy complejos, ya que no están ni en serie ni en paralelo, y a veces tenemos un exceso de fuentes, ya sean de voltaje o de corrientes. Y a veces algunos métodos nos limitan a la resolución de dicho circuito, como son el método de supermallas, supernodos, delta estrella o estrella delta. En este video hablaremos sobre el teorema de superposición, que nos ayuda a resolver circuitos complejos. Para que quede más claro, en este video analizaremos un circuito y cada uno de sus elementos, así como las corrientes o voltajes que pasan por ellos. De esta manera podemos obtener distintos resultados al analizar cada una de las fuentes de forma independiente. El principio de superposición nos dice que la corriente o voltaje de un elemento en una red lineal bilateral es igual a la suma algebraica de las corrientes o voltajes producidos independientemente por cada fuente. Esto quiere decir que nosotros podemos obtener la corriente o voltaje en un circuito simplemente analizando sus fuentes independientes de forma individual. Este principio tiene algunas limitaciones, como son que solo se puede utilizar en circuitos eléctricos lineales. Por el mismo principio de superposición, este requisito debe cumplirse, por lo tanto, no es aplicable para el cálculo de potencia, ya que como sabemos la potencia depende del cuadrado de la corriente o del voltaje, lo cual impide que esa expresión sea lineal y por lo tanto no se pueda aplicar el principio de superposición. Como ya dije al principio, este teorema o principio nos sirve para encontrar valores de voltaje, corriente, en el nodo de un circuito que tiene más de una fuente independiente. Antes de comenzar, me gustaría definir estos tres puntos que son muy importantes y podríamos tomarlos como las reglas básicas para poder llevar a cabo este método. Primeramente, se consideran las fuentes independientes una a la vez, mientras todas las demás están apagadas. ¿Cómo vamos a apagar una fuente independiente? Depende si es de voltaje o de corriente. Si nuestra fuente pendiente es de voltaje, simplemente debemos colocarla en cortocircuito. Y si es de corriente, debemos desconectarla de nuestro circuito. Al decir que vamos a evaluar nuestras fuentes independientes una a la vez, podemos decir que como consecuencia de esto surge la siguiente regla. Se tienen tantos circuitos como fuentes. ¿Esto qué quiere decir? Si vemos la imagen de abajo, podemos notar que del lado izquierdo tenemos un circuito con dos fuentes independientes, una de voltaje y una de corriente. Como vamos a analizar cada una de forma individual, es lógico pensar que vamos a obtener dos circuitos como los que se ven en la derecha. Podemos ver que en el circuito A se deja la fuente de corriente y se pone en cortocircuito la de voltaje. En este paso se determinarán los valores de corrientes y voltajes necesarios y procederemos al circuito B. Aquí se ignora la fuente de corriente y se deja la de voltaje. Volvemos a hacer cálculos, calculamos voltajes y corrientes correspondientes y al final la suma algebraica de esos dos circuitos nos debe dar los resultados del circuito original. Como tercera regla tenemos que las fuentes dependientes se dejan intactas porque estas ya son controladas por variables de circuito. Continuando con la explicación de mi compañero, ahora pasaremos a resolver un ejercicio para que nos quede más clara la idea de cómo es el teorema de superposición. El ejercicio 1.6 nos dice lo siguiente: obtener la corriente en cada elemento. Para comenzar con la resolución del ejercicio, lo primero y lo primordial y lo consideramos necesario es identificar los nodos que tiene este circuito. Esto es importante para el momento de redibujarlo, ya que pues vemos algunas complejidades no tan difíciles, que son que las resistencias están desviadas, y identificamos los siguientes nodos, que son los siguientes, e identificamos que son 5 nodos.
Y redibujando el circuito nos quedaría de la siguiente manera. Ahora observamos que el circuito nos quedó de una manera cuadrática y consideramos que es mejor de visualizar al momento de aplicar el teorema de superposición, ya que este nos va a ayudar al momento de hacer los circuitos de cada fuente. Como ya lo mencionó mi compañero, pues los circuitos que vamos a obtener van a ser dependiendo de las fuentes que tengamos. Y también es necesario mencionar las direcciones de cada corriente de cada elemento, respetando las direcciones de las corrientes originales del circuito original. Observamos las corrientes I1, I2 e I3, vemos que están en esa dirección y las ponemos respetando dicha dirección. La dirección de 2 ohms va a ser la misma, pues estamos respetando la dirección de la fuente de 1 ampere. Ahora sí pasaremos a aplicar lo que es el teorema de superposición, tomando en cuenta que ahora pues tenemos 4 fuentes que van a ser un resultado de 4 circuitos. Como ya lo mencioné, vamos a resolver 4 circuitos. El circuito número 1 nos queda de la siguiente manera. Este nos queda desconectando la fuente de 1 ampere y poniendo en corto las fuentes de 8 volts y 10 volts. Las pusimos en corto y nos quedó el siguiente circuito y lo llamamos circuito número 1. En el circuito número 2 desconectamos las fuentes de corriente, que fue la de 4 amperes, 1 ampere, y pusimos en corto la fuente de voltaje de 8 volts y le pusimos circuito 2. Ahora para el circuito 3, pues desconectamos ahora sí todas las fuentes de corriente y pusimos en corto la fuente de voltaje de 10 volts en corto. Y pues ese sería el circuito número 3. Para el circuito número 4, pues solamente desconectamos la fuente de corriente de 4 amperes y pusimos en corto las fuentes de voltaje de 8 y 10 volts. Y pues este sería nuestro circuito número 4. Bueno, pues comenzaremos con el circuito 1. Vamos a empezar con nuestro proceso de reducción. Aquí podemos observar que tenemos dos resistencias en paralelo, la de 12 ohms y la de 4 ohms. Estas nos dan como resultado la resistencia equivalente 1 con un valor de 3 ohms. Esta nueva resistencia queda conectada en serie con nuestra resistencia de 6 ohms, que nos da la resistencia equivalente 2 con un valor de 9 ohms. Esta nueva resistencia queda conectada en paralelo con nuestra resistencia de 2 ohms, dando lugar a la resistencia equivalente 3 con un valor de 1.63 ohms, que sería la resistencia total de nuestro circuito. Ahora calcularemos el voltaje para poder calcular la corriente en todas nuestras resistencias. El voltaje total es igual a 1.63 ohms por 4 amperes, da como resultado 6.52 voltios. Comenzando el proceso de retorno, podemos observar que en la resistencia 2 y en la resistencia 9 tienen el mismo voltaje, puesto que están conectadas en paralelo, dando cada una un amperaje de 3.26 amperes para la resistencia 2 y 0.72 amperes para la resistencia 9. Ahora calcularemos el voltaje en nuestra resistencia 3 multiplicando su valor por el amperaje de 0.72 amperes, dando como resultado 2.16 volts. Aquí podemos ver que la resistencia 6 como la resistencia 3 tienen el mismo amperaje puesto que están conectadas en serie. Para la resistencia de 12 ohms y la resistencia de 4 ohms utilizamos el voltaje obtenido en el paso anterior, puesto que tienen el mismo voltaje. El amperaje para la resistencia 12 es igual a 0.18 amperes y para la resistencia 4 es igual a 0.545 amperes.
Las flechas verdes representan el sentido del voltaje en el circuito original, mientras que las flechas azules representan el sentido en el circuito ya modificado. Aquí podemos observar que algunas flechas intercambian sentido. Esto va a ocasionar que nuestros resultados tengan un valor negativo. Aquí podemos observar que nuestras resistencias con valor negativo es la resistencia en el valor 2 y en el 6. Una vez obtenidas nuestras resistencias, hicimos la comprobación en Multisim y en esta captura de pantalla podemos observar que nuestros cálculos fueron correctos. Siguiendo con el procedimiento, ahora pasaremos a resolver el circuito número 2. El circuito número 2 nos quedó así. Podemos observar que es un circuito muy sencillo y lo podemos resolver a través de la ley de Ohm y con el método de reducción y retorno. Y empezaremos con la reducción. Lo primero que observamos es que las resistencias de 12 ohms con la de 4 ohms están en paralelo. Por lo tanto, estas las podemos reducir a nuestra primera resistencia equivalente 1. Haciendo los cálculos nos quedaría una resistencia equivalente 1 de 3 ohms. Y reduciendo el circuito nos quedaría de la siguiente manera. Ahora observamos que todas nuestras resistencias están en serie, por lo que solamente es necesario hacer las sumas de resistencia. Y nos quedaría una resistencia equivalente 2 de 11 ohms. Por lo tanto, pues este fue todo el procedimiento de reducción, por lo que nos quedaría una resistencia equivalente total de 11 ohms. Y pues con esto podemos sacar la corriente de todo el circuito a través de la ley de Ohm y nos quedaría que la corriente total sería 10 volts entre 11 ohms, es igual a 0.909 amperes. Ahora sí procedemos con el retorno y lo primero que observamos es que, como ya se mencionó, pues todas están en serie, por lo tanto su corriente va a ser igual para todas. Solo que hay que tomar en cuenta que la resistencia de 3 ohms pues es una reducción de 2 que están en paralelo, por lo tanto va a ser necesario calcular su voltaje. Entonces, si calculamos el voltaje de la resistencia de 3 ohms, nos va a quedar un voltaje de 2.72 voltios. En las otras dos resistencias no es necesario sacar su voltaje, ya que no nos proporciona ningún valor que necesitemos, ya que solo necesitamos los valores de las corrientes. Sabiendo que la resistencia equivalente 3 era una resistencia equivalente de estas dos, pues sabemos que su voltaje va a ser el mismo, ya que se encuentran en paralelo. Ahora sí ya tenemos los datos necesarios para sacar la corriente de cada resistencia. Sacando la corriente de la resistencia de 12 ohms, tenemos que 2.72 voltios entre 12 ohms nos va a quedar igual a 0.226 amperes. Y la corriente de la resistencia de 4 ohms va a ser 2.72 volts entre 4 ohms, que nos va a quedar 0.68 amperes. Y estos serían los valores que obtuvimos. Aquí ya los mostramos de una mejor manera de cuáles fueron los valores que se obtuvo de cada uno, pero también es necesario mencionar las direcciones. Como ya lo mencioné anteriormente, la dirección de este circuito pues va a ser esta, que van a ser las flechas azules. Estas son así pues porque el voltaje viene saliendo desde la parte positiva, que va así hacia abajo y pues regresa hacia arriba. Pero también es necesario mencionar las direcciones del circuito original, que estas sí las mencioné al principio, que son las flechas color verde. Si observamos en la resistencia de 6 ohms, vemos que se contradicen sus direcciones, ya que la flecha verde va hacia arriba y la flecha azul va hacia abajo. Entonces, por lo tanto, esto lo que nos quiere indicar es que realmente el signo de la corriente en esa resistencia debe de ser negativo. Observando demás resistencias, observamos que pues las direcciones coinciden, entonces con esas no hay ningún problema. Por lo tanto, los resultados nos quedarían así. Solamente modificamos la
la de la resistencia de 6 ohms y nos queda un valor negativo que es de menos 0.909 amperes. Y los demás valores pues quedan igual. Hicimos una comprobación en Multisim y en efecto comprobamos que los resultados nos quedaron iguales. Incluso aquí mismo podemos comprobar los resultados. Aquí, si observamos en la corriente de en la corriente de la resistencia de 2 ohms, observamos que la corriente nos da negativo, pero porque este amperaje va hacia abajo, pero realmente la dirección va hacia arriba. Entonces ahí comprobamos un resultado. Incluso aquí también podemos comprobar que aquí pues el resultado nos da positivo, pues ya que pues la dirección del voltaje va hacia abajo, cuando realmente debe ir hacia arriba. Y pues esta sería nuestra comprobación. Muy bien, vamos a continuar analizando el circuito número 3. Teníamos primeramente este circuito con las siguientes corrientes. Sin embargo, para el circuito 3 solo nos interesa analizar la fuente de 8 volts. Por lo tanto, vamos a ignorar las 3 restantes. Podemos ver en el siguiente circuito que ya se han retirado las 2 fuentes de corriente y se ha puesto en cortocircuito la fuente de voltaje sobrante. Aquí, al retirar estas fuentes, vemos que nos queda el circuito que tenemos a continuación. Y estas son las corrientes que se marcaron en un principio. Sin embargo, como ahora solo estamos dando un fuente de voltaje, puede que cambien las direcciones de estas corrientes. ¿Cómo va a ser esto? Si nos damos cuenta, el polo deducir hacia dónde se mueven las corrientes en los demás nodos. Ya que obtenemos este circuito, vamos a proceder al método de reducción y retorno para poder conseguir los valores que buscamos. Este es el mismo circuito que teníamos en la diapositiva anterior y vamos a comenzar. Podemos darnos cuenta que la resistencia de 6 ohms está en serie de 2 ohms. Por lo tanto, podemos crear una resistencia equivalente al sumarlas algebraicamente. Después de esto nos quedará el circuito que vemos a continuación. En este circuito ya tenemos nuestra primera resistencia equivalente y podemos ver que la misma comparte 2 de sus nodos con la resistencia de 4 ohms, por lo tanto están en paralelo. La suma de resistencias equivalentes en paralelo es su multiplicación entre su suma, por lo tanto obtenemos que la resistencia equivalente 2 será de 2.66 ohms, quedándonos el siguiente circuito. En este tercer circuito ya es muy fácil darnos cuenta que la resistencia equivalente 2 y la de 12 ohms se encuentran en serie, por lo tanto basta con sumarlas para conseguir nuestra resistencia total. Una vez que obtuvimos la resistencia total, nos da como resultado este último circuito. A partir de aquí vamos a comenzar con el retorno. Primeramente podemos calcular la corriente en nuestra resistencia total, debido a que ya conocemos el voltaje y la magnitud de la resistencia. Sabemos que la corriente se calcula como el cociente del voltaje y la resistencia. En este caso nos quedan 0.546 amperes. Esta resistencia total venía de 2 resistencias colocadas en series, la resistencia equivalente 2 y la resistencia de 12 ohms. Por lo tanto, la corriente se conservará en estas 2 resistencias, es decir, que la corriente en mi resistencia equivalente 2 y en la de 12 ohms va a ser 0.546 amperes. Y aquí es donde tenemos nuestro primer resultado, que es la corriente para la resistencia de 12 ohms. Procedemos a calcular los voltajes para continuar con el procedimiento. En este caso solo necesitamos el voltaje en la resistencia equivalente 2, ya que no nos sirve mucho calcularlo en la de 12 ohms. Tenemos que el voltaje en la resistencia equivalente 2 es la corriente por la resistencia.
En este caso nos da 1.45 volts. Vemos que la resistencia equivalente 2 surgió de una combinación en paralelo de la resistencia equivalente 1 y la resistencia de 4 ohms. Esto quiere decir que estas dos conservarán el mismo voltaje que la resistencia equivalente 2. Tanto podemos decir que mi voltaje en la resistencia equivalente 1 y en la resistencia de 4 ohms es también de 1.45 volts. Ahora vamos a calcular las corrientes en estas resistencias. Tenemos que la corriente en la resistencia de 4 ohms es simplemente su voltaje que ya habíamos calculado entre la resistencia, en este caso 0.363 amperes, y ya tenemos nuestra segunda corriente. Ahora vamos a calcular la corriente en la resistencia equivalente 1. Volvemos a hacer voltaje entre resistencia y obtenemos que la corriente en la resistencia equivalente 1 es de 0.181 amperes. Si nos damos cuenta aquí arriba en el primer paso que hicimos, la resistencia equivalente 1 surgió de la combinación en serie de mi resistencia de 6 ohms y la resistencia de 2 ohms. Como viene de dos resistencias en serie, estas van a conservar la misma corriente. Por lo tanto, la corriente en ambas resistencias será 0.181 amperes. A continuación vemos la comprobación de nuestro circuito en Multisim y podemos comprobar los resultados que obtuvimos con el procedimiento anterior. Seguiremos ahora con el circuito número 4. Como podemos observar es este. Habrá que analizarlo y reducirlo hasta obtener un voltaje final y después habremos de obtener la corriente de ciertas resistencias. Como primer paso deberemos de ver si las flechas coinciden con que son de las del circuito original con este circuito. Como si coinciden, no se deberá hacer ningún cambio de signo, por lo tanto la ecuación quedará igual. Después habremos de reducir los 12 y los 4 ohms para así obtener una resistencia equivalente de 3 ohms. Y bueno, aquí tenemos el diagrama. Y seguido de eso tendremos que reducir las resistencias 2 y 3, que son de 3 y 2 ohms, para obtener una resistencia equivalente de 5 ohms. Y el siguiente paso sería reducir las resistencias de 6 y 5 ohms, para así obtener una resistencia final de 2.72 ohms. Como tenemos un amperaje de 1 ampere y una resistencia de 2.72 ohms, el voltaje por obvias razones será 2.72 volts. Seguido de esto deberemos de hacer nuestro proceso de retorno para obtener las resistencias que nos piden en el circuito, la corriente de las resistencias que nos piden en el circuito. Habremos de utilizar el voltaje que se va a mantener en la corriente 6 y 5 para así obtener un amperaje de 0.453 amperes y 0.544 amperes. Seguido de esto utilizaremos la corriente que hay en I5 para así tener la corriente en I2 y en I3, que es de 0.544 amperes, y de ahí tendremos que sacar el voltaje 3, que es de 1.632 volts, para así poder obtener lo que sería la corriente en la resistencia 2 y de 4. Y esto nos da como resultado 0.136 amperes y 0.408 amperes. Así como resultado final de las corrientes que nos solicitan, tendremos las de 0.544 amperes, 0.453 amperes, 0.136 amperes y 0.408 amperes. Aquí tendremos la comprobación en Multisim, que son unos resultados aproximados a nuestro circuito. Pasando a la suma total de corrientes de cada resistencia en cada circuito, obtenemos esta tabla, la cual nos muestra cada valor obtenido en nuestras resistencias. En la columna de hasta el final podemos observar el total de cada una de nuestras resistencias como una sumatoria de su valor en cada uno de los circuitos. Después de hacer la simulación en Multisim, obtenemos esta captura de pantalla, la cual nos indica que nuestros valores son muy aproximados a los valores que nos arroja nuestra simulación.
Bueno, pues al último sí llegamos al resultado que se debería de llegar. Una de las complicaciones que tuvimos al hacer y resolver este circuito fue que suele ser un poco tedioso o confuso si es que no sabemos manejar las direcciones, o si no las ponemos bien, nos podemos equivocar ya en el resultado final, que es en la suma algebraica de todas las corrientes. Si no las ponemos bien, si no ponemos bien un signo, pues no vamos a llegar al resultado. Si no sabemos cómo van, pues sí suele ser algo tedioso. Pero sin embargo nosotros nos ayudamos de las flechitas azules y verdes, que fueron las que nos ayudaron a pues saber las direcciones y los signos correspondientes de cada corriente en cada circuito. Y pues eso fue lo que nos ayudó. Consideramos que fue más fácil, ya que pues la comparación de otros circuitos y otros todos, pues sí es más fácil de resolver, ya que si lo comparamos con los métodos de delta estrella o estrella delta, pues sí se pierde información, suele ser más confuso las fórmulas, y pues de esta manera estuvo más fácil. Pues no nos quejamos, los circuitos que obtuvimos pues no estuvieron tan complicados. Una de las desventajas de este método es que en vez de simplificarnos los problemas o los ejercicios, es que nos los alarga. Por ejemplo, como lo mencionó Nasif, que dependiendo del número de fuentes que tengamos va a ser el número de circuitos que vamos a tener. En este caso pues tuvimos 4 circuitos. No nos quejamos que no estuvieron tan difíciles, pero sí nos alargó el procedimiento. Cuando por supermayas o por supernodos, pues con solo 2 ecuaciones podemos obtener todos estos resultados y pues sería hacer los respectivos cálculos. Una ventaja de esta es que pues solamente podemos ocupar la ley de Ohm, que pues es el método de reducción y retorno, que es más fácil de calcular, y pues todas las propiedades así como la potencia también las podemos calcular a comparación de otros métodos como el delta estrella, pues no. Y pues sí, estuvo más tranquilo, más sencillo. La única cosa es que se pierde información, aunque las variaciones no son tan grandes, ya que, por ejemplo, en la suma algebraica de la suma de corrientes de la resistencia de 6 ohms, la suma algebraica nos dio de menos 0.99. Casi se nos acercaba al resultado final, que era de menos 1 ampere, perdón. Entonces, pues se pierde información y es considerable o es aceptable, pues porque son varios circuitos. Entonces, pero pues la variación no es tanta. Y pues esas son las únicas complejidades y ventajas que tuvimos durante la elaboración de este circuito. Y pues de nuestra parte sería todo. Agradecemos la atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.